Soy Jaime Bailey, hoy es jueves 9 de febrero. Estamos saliendo en directo. Son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el brillante intelectual José Acel. José es profesor universitario, escritor, ensayista, intelectual. Un hombre muy inteligente que va a darnos sus opiniones sobre estas primeras semanas de la administración Trump. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Sofía y Francesca, que han venido desde Lima y que son mis colegas en ciernes. Bueno, hoy tempranito por la mañana, antes de las 8 de la mañana, apareció en Fox una prominente, conspicua asesora del presidente Trump, la señora Conway. Y la señora Conway se despachó a su antojo diciendo que debíamos comprar productos de la línea Ivanka Trump. Joyas, accesorios, cosméticos. Lo dijo así. I do find it ironic that you've got some executives all over the internet bragging about what they've done to her and her line, and yet they're using the most prominent woman in Donald Trump's, most prominent, she's his daughter, and they're using her, who's been a champion for women empowerment, women in the workplace, to get to him. So I think people can see through that. 30 go seconds. buy Ivanka's stuff is what I would tell you. I hate shopping. I'm gonna go get some on myself today. There is that. It's a wonderful line. I own some of it. I'm gonna give a free commercial here. Go buy it today, everybody. You can find it online. Lo dijo porque la cadena Nordstrom ha retirado de sus vitrinas los productos de Ivanka Trump, como había hecho antes Neiman Marcus. Lo dijo y no debió decirlo. Fue, por lo menos, una falta ética. Siendo funcionaria de la Casa Blanca, ella no puede promocionar líneas, productos, mercancías, y menos todavía cuando se trata de productos de la línea de belleza de la hija mayor del presidente Trump. La señora Conway ha sido amablemente amonestada por los abogados de Trump y le han hecho ver que ella no puede decir estas barbaridades. Entre tanto, hoy en la Casa Blanca el presidente Trump elogió sin reservas a su nominado para la Corte Suprema, Neil Gorsuch. He'll respect and very much respect the Constitution as written, and he will apply the law as written. He's a mainstream judge, very much mainstream, and I urge you all to confirm him. He's been doing very well. A lot of people are liking him very much on the other side, and I think that because of politics, perhaps they're not going to vote for him. I think that's a shame because that's not being honest. I've had a couple of people tell me from the other side, because believe it or not, I have a lot of friends on the other side too, and they think he's outstanding, and then they go on to tell me that perhaps they won't be able to do that. But that's one of the reasons that our country is in stagnation in so many different forms, in so many different ways. Este es el Trump verdadero, cuando no lee el teleprompter, ¿no? Cuando habla desde el corazón, desde la mente o desde las tinieblas. Ahora, la verdad es que el juez Gorsuch aparentemente está muy disgustado con el presidente Trump, a pesar de que Trump lo ha nominado a la Corte Suprema. Porque en reuniones con senadores, el juez Gorsuch habría dicho que está descorazonado y disgustado con las críticas que Trump ha vertido a ciertos jueces que han corregido el veto migratorio. Trump ordenó un veto migratorio a 7 países predominantemente musulmanes, pero la justicia le ha dicho que eso no es viable y que esa decisión viola la Constitución. En una reunión con el senador por Connecticut, Blumenthal, el juez Gorsuch, habría dicho que estaba muy descorazonado. A Trump le llueven las críticas dentro y fuera de su círculo. Hasta el juez que él mismo ha propuesto para entrar en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, Neil Gorsuch, se dice desmoralizado y decepcionado por los insidiosos comentarios hechos por el presidente estadounidense contra el sistema judicial estos días. Lo dijo durante una reunión en Washington con el demócrata Richard Blumenthal, a la que había acudido buscando apoyos en el Senado, que debe aprobar su incorporación como noveno integrante del Tribunal Supremo. Me ha dicho que está decepcionado por los comentarios desmoralizantes y horribles que el presidente Trump ha hecho sobre el sistema judicial. Bueno, pero a lo mejor el juez le dijo eso al senador en privado y sin saber, sin intuir que luego el senador lo iba a hacer público, ¿no? O sea, que este senador quizás ha sido un poco infidente, ¿no?
Pero además el senador Blumenthal exige o exhorta o conmina al juez a decir en público lo que le dijo en privado. Las duras declaraciones del nominado por Trump para ocupar la vacante en la Corte Suprema las realizó en una reunión a puerta cerrada con el senador demócrata Richard Blumenthal. Confío en que lo diga en público. Me expresó que se siente desalentado por los comentarios desmoralizadores y abominables vertidos por el presidente Trump sobre el Poder Judicial. Pero el juez no lo va a decir en público y probablemente el juez no quería que esto se hiciera público. Y Trump hoy, con gran desparpajo, ¿no?, es el rey del cinismo, dijo que Blumenthal había desfigurado los comentarios del juez Gorsuch y que Gorsuch en ningún momento lo había querido criticar. You misrepresented his comments totally. I asked you what your thoughts were, sir. His comments were misrepresented, and what you should do is ask Senator Blumenthal about his Vietnam record that didn't exist after years of saying it did. So ask Senator Blumenthal about his Vietnam record. He misrepresented that just like he misrepresented Judge Gorsuch. Thank you all very much. Thank you. Bueno, Trump es un maestro de defenderse atacando, ¿no? O sea, que puso en jaque ahora a Blumenthal y luego anunció, ojalá que esto sea verdad, que van a renovar la flota de aviones viejos cochambrosos que se usan en los vuelos domésticos en este país. We have an obsolete plane system, we have obsolete airports, we have obsolete trains, we have bad roads. We're going to change all of that, folks. So you're going to be so happy with Trump. I think you already are. Como se sabe, el señor Trump no practica la modestia, no es una de sus virtudes más conspicuas. Dijo también que va a cumplir la promesa de rebajar sustancialmente el impuesto a las empresas, a las corporaciones. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la rebaja del impuesto de sociedades de aquí a 2 o 3 semanas en su estrategia de reducir considerablemente la fiscalidad a las empresas. El anuncio lo hizo en un encuentro con directivos de aerolíneas. Durante la campaña, Trump había prometido que la tasa pasaría del 35% a solo el 15%, un descenso cercano a los paraísos fiscales. Si bajamos a gran escala el impuesto sobre los negocios en Estados Unidos, las cosas se presentan bien y así seguimos adelante con nuestro programa, aseguró Trump. Anunciaremos algo sobre ello en las próximas 2 o 3 semanas, lo que sería fenomenal en términos de tasas. Ojalá que sea verdad todo esto, ¿no? Porque entonces el dueño del canal, en vez de tener que pagar 35%, paga 15%. Y con lo que se ahorra nos puede subir el sueldo a todos. Sería maravilloso. El secretario de Trabajo de Trump, o sea, el ministro de Trabajo, para entendernos, ¿no? Porque acá le dice secretario a quien en otros países de América le decimos ministro. Ha sido pillado con los pantalones abajo, es una metáfora, porque él y su esposa habían contratado a una ama de llaves, a una mucama indocumentada, que no tenía papeles. Durante 5 años esa venerable, abnegada señora sirvió en la casa de don Andrew Puzder, el nominado al secretario de Trabajo, que ahora pide disculpas. The man tapped to lead the Labor Department, now under scrutiny for his own hiring practices. Andrew Puzder, the CEO of Carl's Jr. and Hardee's, says his wife employed a housekeeper for a few years, during which I was unaware that she was not legally permitted to work in the U.S. Puzder's spokesman says the housekeeper was hired about 10 years ago and fired 5 years later when he found out she was undocumented. The spokesman says Puzder paid back taxes for her within the past few months. Bueno, estas cosas pasan. Yo estoy casado hace como 6 años con Silvia y recién descubro que es indocumentada. Parece que Trump le ha pedido al magnate de Miami, al rey del mercado inmobiliario de Miami, don Jorge Pérez, a quien yo respeto y admiro mucho, que lo ayude a construir el muro. Pérez inteligentemente, sabiamente, ha declinado. Pero Pérez le cuenta a CNN cómo sería el muro de Trump, porque Trump le mandó un email con imágenes del muro con el cual delira. 1 month after Donald Trump won the presidency, he turned to billionaire builder, sometimes business partner, and longtime friend Jorge Perez for help building a wall along the U.S.-Mexico border. Dubbed Miami's Condo King, Perez's company has shaped skylines worldwide. In December, Perez received an email attachment with a message penned by Trump. The handwriting was his that went with the attachments.
The email, which CNN saw under the condition it not be shown, was sent from the Trump Organization and signed by Trump. These images resemble the ones in the email. Inside the email was the wall, the 2,000-mile, 30-foot wall with some sketches. And he said, we'd love to get you involved in this. Please give me a call. A patrol road would separate the wall from a secondary barrier. Another email attachment, a map showing the wall extending from California to West Texas. Lo interesante, y esto lo hemos venido a descubrir por los comentarios de Jorge Pérez, es que no va a ser solamente un muro, es un muro gigantesco, luego una pequeña carretera, por la cual patrullarían los policías fronterizos, y luego un muro más bajito. See that ceiling? That ceiling is much lower than my wall. Trump has spoken in general terms about the wall, and the few details we have heard have changed, including that 2,000-mile length. You have a lot of natural barrier and a lot of things. So the wall is 1,000 miles, right? The current requirements. Former Customs and Border Patrol agent Rowdy Adams worked the southern border during his 28-year career. So when the president talks about the wall, it's oftentimes in the terms of it would be a concrete wall, something similar to this. You say, bad idea. Why? It's a bad idea primarily for an officer safety reason. You cannot see on the other side of that to determine what it is that may be additional threats. Adams does see benefits of having two barriers in urban areas. So the time somebody breaches that first barrier and gets across the roadway, and in this particular case, in an urban environment, you might want a secondary fence to slow them down until a response vehicle or response capacity winds up showing up in time. Interesante, no sabía entonces que va a ser un muro grandísimo, una especie de pista para patrullar por ahí la policía, y luego una segunda barrera física, ¿no? Va a ser virtualmente infranqueable eso. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad, luego les voy a contar el mayúsculo escándalo de corrupción que sacude Colombia. Las coimas pagadas por la constructora brasilera Odebrecht. Regresamos con eso después de la pausa. Luego viene el brillante intelectual José Acel a darnos sus impresiones sobre el gobierno de Trump. Ya volvemos. Cuenta el programa. En un momento voy a conversar con el muy agudo, muy inteligente intelectual, profesor universitario José Acel. Un lujo de invitado esta noche. Bueno, como ustedes saben, el escándalo Odebrecht remece a toda la clase política latinoamericana. Odebrecht es una de las empresas constructoras más grandes del mundo, brasilera. El dueño, Marcelo Odebrecht, está preso. Y toda su plana de ejecutivos, casi 80 ejecutivos, están cantando a la justicia. Les conviene colaborar porque de ese modo atenúan las penas. A Marcelo Odebrecht lo habían condenado a 19 años de cárcel. Como está colaborando con la justicia, le han reducido la pena a 10. O sea que le han evitado 9 años en prisión, no es poco. Y sus gerentes regionales, los que repartían los sobornos, se acogen también a la colaboración eficaz y cuentan a qué grandes políticos sobornaban. En Argentina los sobornos llegaron a casi 40 millones, en Ecuador 30 millones, en Perú el expresidente Toledo cobró 20 millones de dólares en sobornos, pero se quedó descontento porque él quería 35 millones. El presidente panameño Varela también habría recibido donaciones de Odebrecht, pero por supuesto todo esto era para ganar luego obras públicas. Odebrecht ganaba siempre, con licitación o sin ella. Milagrosamente los brasileños de Odebrecht ganaban siempre, ahora se sabe por qué ganaban, porque los que tenían que adjudicar esas obras públicas millonarias con sobreprecio habían sido sobornados previamente. Muy bien. En ese contexto, Colombia no es una excepción. La justicia colombiana está averiguando si Odebrecht le dio $1 millón a la campaña de Juan Manuel Santos en 2014. Santos ya era presidente, corría para la reelección, ganó en efecto. Hay un ex senador colombiano de nombre Otto Bula que fue sobornado por Odebrecht, recibió casi $5 millones. Está en la cárcel. Y Bula ha dicho que de esos 5 millones que le pagaron los brasileros por debajo de la mesa, él donó $1 millón a la campaña de Juan Manuel Santos en 2014. Más concretamente a Roberto Prieto, el gerente de esa campaña. Prieto niega haber recibido el dinero, pero Bula dice que el dinero que lo había escondido en Brasil lo entregó
en 2 maletines, cada uno con $500.000, y se los entregó a un tal Andrés Giraldo y a Roberto Prieto. En el interrogatorio ante la Fiscalía, Otto Bula narra cómo, según él, se produjo la primera entrega de dinero, $500.000, unos 1.500 millones de pesos a precio de hoy. Me dieron 200 millones de pesos a mí. El saldo de esa plata me mandaron a entregárselo a un señor que se llama Andrés Giraldo, en un hotel de aquí en Bogotá, que uno entra y en la parte de atrás está un restaurante italiano, y esa plata era para el señor Roberto Prieto. Andrés Giraldo es un señor que me dijo que era de Medellín, ahí hablamos, yo me senté, comí y luego le dejé su maletín con la plata ahí. Asegura que en el mismo hotel del norte de Bogotá hizo la segunda entrega. Y yo ahí me encontré otra vez con el señor Giraldo, le entregué la otra plata en efectivo de la segunda consignación. Comí, me demoré un poquito. Cuando iba saliendo del restaurante hacia el carro, iba entrando el señor Roberto Prieto al restaurante. Yo salí para mi carro y él entró al restaurante donde estaba el señor Andrés Giraldo. Bueno, alguien de los tres miente, ¿no? Roberto Prieto era el gerente de la campaña de Santos. ¿Miente Bula? ¿Por qué habría de mentir Bula? ¿Por qué? ¿Por qué inventaría que él entregó $1 millón a la campaña de Santos, a Roberto Prieto y a Andrés Giraldo? Yo creo que no miente. Ahora, Santos dice, no, yo no recibí el dinero de Bula, no llegó a mi campaña. Claro, tiene que decir eso, ¿no? Ahora, Giraldo y Prieto quizás se quedaron con los maletines, quizás no apoquinaron ese dinero a la campaña de Santos. Esto se está investigando. Pero hay un otro funcionario, exfuncionario colombiano, que fue viceministro de nombre Gabriel García, que también fue coimeado por Odebrecht, recibió más de $6 millones, y este señor, este ex viceministro, también dice que él entregó parte de ese soborno a la campaña de Santos, a otros caballeros que eran parte de la campaña de Juan Manuel Santos. El segundo testimonio que salpica al gerente de la campaña Santos Presidente es del exministro Gabriel Ignacio García Morales, el primer capturado por el escándalo de sobornos de Odebrecht. En el interrogatorio habló de una reunión en su despacho con un agente llamado Luis Bueno. Bueno, evidentemente García y Bula, yo creo que no están mintiendo. Ahora, el presidente Santos se tiene que blindar, él tiene que decir, no, yo no me enteré, yo no vi nada, la plata no llegó a mi campaña, ¿no? Pero yo sí creo que ese dinero fue entregado a asistentes de la campaña de Santos. El fiscal general de Colombia, un señor que se llama Néstor Humberto Martínez, se lava las manos. Y entonces él dice, no, yo no voy a investigar nada, esto lo tiene que investigar el Poder Electoral. La violación al régimen de financiamiento de las campañas electorales en Colombia no implica sino responsabilidades de naturaleza administrativa que en el caso de nuestro país le competen al Consejo Nacional Electoral. O sea, le tira la pelota al Consejo Electoral, le dice yo no voy a investigar nada. Tiene miedo, pues evidentemente le tiene miedo a Santos, que es el presidente, ¿no? Ahora, Roberto Prieto, que era el gerente de la campaña de Santos y que supuestamente recibió estos dineros, niega todo enfáticamente. Dice que es una infamia, que es una patraña, que él jura por su honra que nada de esto ocurrió. Todo es una fabricación. Aunque Prieto no quiere hablar ante cámaras, esto le dijo a Néstor Morales de Blue Radio a través de un mensaje de texto, en el que además defendió a Andrés Giraldo. Solo le digo qué infamia. Estoy horrorizado. Bula es un delincuente. Hasta miedo tengo. Involucrar a un amigo que nada que ver. Terrible. Todo lo que urdieron es macabro. Juro sobre quien me ponga que nada es cierto. Esa mafia de Córdoba es muy peligrosa. Bueno, están todos bailando, ¿no? A ritmo de samba. Y yo no creo que los brasileros mintieran, ¿eh? Los 77 ejecutivos de Odebrecht, subordinados a Marcelo Odebrecht, están diciendo la verdad. Cuando, por ejemplo, en Lima, el hombre de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, a quien yo conocí, dice que él giró $20 millones a Toledo, no a una cuenta bancaria a nombre de Toledo, a un testaferro de Toledo, a Joseph Maiman. No tendría por qué estar mintiendo. Es evidente que eso ocurrió y que fue un soborno masivo, cuantioso, para que Toledo les diera una obra pública gigantesca, una carretera interoceánica de Perú a Brasil. Lo cierto es que en Colombia Odebrecht ganaba siempre. Son más de 4.7 billones de pesos los que se han adjudicado en megaobras con Odebrecht desde el año 2009 al 2014 y en los cuales se habrían pagado los sobornos.
En el año 2010, Odebrecht ganó la adjudicación por 3.6 millones de pesos de la construcción de la Ruta del Sol Tramo 2 y en el que se sabe, Odebrecht pagó 6.5 millones de dólares de sobornos que habrían llegado a manos del entonces viceministro de Transporte, hoy capturado Gabriel García Morales. Tenemos plena prueba de a dónde llegaron los dineros de esa coima de los 6.5 millones de dólares. Posteriormente, Odebrecht pretendió la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, que se le adjudicó como un otro sí de la Ruta del Sol 2 en el año 2014 por un valor de 900.000 millones de pesos, y de los cuales Otto Bula habría recibido los 4.6 millones de dólares para garantizarles ese contrato, y de los cuales supuestamente llegó dinero a la campaña presidencial de Santos. Porque ellos no solamente corrompían a funcionarios para ganar obras públicas, también financiaban campañas presidenciales, y no de uno, de los 3 o 4 favoritos. El año 2014 la plata de Odebrecht, yo creo que llegó a la campaña de Santos y también a la de Zuluaga, a través de un publicista brasilero de nombre Mendoza, que fue pagado por Odebrecht. Y lo mismo ocurrió en el Perú. El año 2011, seguramente la plata de Odebrecht irrigó varias campañas presidenciales, entre ellas la de Humala, por supuesto. No sería una ingenuidad pensar que los de Odebrecht solamente sobornaron a Toledo y no a los gobiernos de García y Humala. Esto se irá sabiendo después, ¿no? Bueno, en Colombia el jefe, el presidente del Consejo Nacional Electoral, a quien le han tirado la pelota y le han dicho ahora tú investigas, Alexander Vega, no sabe si quiere bailar ese tango, ¿no? Anoche el señor fiscal me notificó la compulsa de copias contra las campañas del señor presidente Juan Manuel Santos y el doctor Oscar Iván Zuluaga. En la parte administrativa que nos corresponde deberemos investigar si ese aporte existió y por qué no se reportó. Y en segunda medida, la línea de investigación, la ley prohíbe que se hagan aportes por parte de gobiernos, personas jurídicas naturales de carácter extranjero. Bueno, sería todo una ironía que Santos, el Premio Nobel de la Paz, haya terminado siendo sutilmente lubricado, aceitado por la plata corrupta de Odebrecht. El ex procurador colombiano Ordóñez también se muestra sorprendido. Jamás se tuvo conocimiento de esa circunstancia, jamás se tuvo información de esa circunstancia. Son hechos que se han conocido en los recientes días por declaraciones que algunos ciudadanos brasileños han dado ante las autoridades norteamericanas y ante las autoridades brasileñas. Todo el mundo sabía, a menos que uno viviera en una nube, todo el mundo sabía que Odebrecht ganaba siempre las grandes obras públicas porque pagaba coimas. De modo que decir, yo no tenía idea, pero qué raro, si ellos eran siempre el mejor postor, es tomarle el pelo a la gente. 2 minutos de publicidad y luego va a estar con nosotros nuestro invitado de hoy, José Acel, un brillante intelectual cubano-americano. Ya regresamos. Don José Acel es un brillante intelectual cubano-americano, profesor universitario, escritor, ensayista, una mente brillante. Gracias por estar aquí, José. Gracias por invitarme. ¿Por quién votaste el 8 de noviembre? Bueno, yo me acerco mucho más al pensamiento liberal clásico y en este caso voté por Gary Johnson. Que no me digas, sí. Yo también. Coincidimos en eso. Votamos por el libertario. ¿Por qué votaste por Gary Johnson y no fue el tuyo un voto perdido, desperdiciado? Obviamente lo fue, pero sin embargo era un voto de acuerdo a mi manera de pensar. Yo creo que debiéramos siempre votar por la persona que consideramos que se haría el mejor trabajo. Y para mí esa hubiera sido la persona que haría el mejor trabajo. Él, si estoy bien informado, abogaba por la eliminación, no la rebaja, la eliminación del impuesto a la renta. Totalmente. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? A mí me parece una idea genial. Bueno, es que hasta cierto punto un impuesto sobre la renta, sobre nuestro trabajo, es inmoral desde el punto de vista liberal clásico. Sí. Estamos pidiendo si definimos la esclavitud como el 100% del control de nuestro trabajo, pues entonces un impuesto del 20% es esclavitud parcial. Somos semiesclavos. Claro, el gobierno nos mete la mano al bolsillo, nos quita 20, 25, 28, 30% y hay que ver si nos devuelve esa plata. Hay que ver si nos la devuelve, ya tengo mis dudas. No, y hay maneras más
más prácticas, más morales desde mi punto de vista de financiar los gastos de un gobierno. Un impuesto sobre el consumo, por ejemplo, pero un impuesto sobre nuestro trabajo ya de por sí me luce algo de esclavitud. De acuerdo, muy confiscatorio. Johnson también estaba a favor de legalizar la marihuana, ¿estás de acuerdo con eso? Totalmente, totalmente. No, ¿Tú eres un fumador ocasional? Muy raramente, de joven, ya hace muchos años. Todavía eres joven, hombre. No. Tienes que venir a la casa a recordar tu juventud. Silvia y yo te invitamos. Yo estuve en la universidad en los años 60, así que fui parte de eso, pero ya, obviamente no. Que cada adulto haga con su cuerpo lo que quiera, ¿verdad? Totalmente. Ese es parte del pensamiento liberal, es defender las libertades individuales de la persona. Simplemente enfocarnos en la libertad individual. Cada uno se intoxica con lo que quiera, si es alcohol, si es chocolate, si es café, si es marihuana o lo que fuera. Y además cada uno sabe su dosis mejor que nadie, ¿no? Sí, pero es un punto hasta cierto punto periférico a lo que es el pensamiento. Yo creo que sí, debemos tener todos nuestros derechos individuales y protegerlos y estar siempre escépticos de lo que es el gobierno. Para mí la pregunta fundamental en la ciencia política es ¿cuál debe ser la función del gobierno en nuestras vidas? ¿Y cuál sería la respuesta? Proteger nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra propiedad y más nada, absolutamente más nada. Es decir, protegernos, pero sobre todo proteger nuestras libertades, no recortarlas. No recortarlas, absolutamente. En ese sentido, estas primeras semanas de presidencia de Trump, es evidente que Trump está tratando de protegernos, de darnos más seguridad, pero hay algunos jueces que consideran que ese deseo de protegernos ha colisionado con ciertas libertades o con ciertos derechos, con ciertos mandatos constitucionales. Y entonces le han corregido el veto migratorio. ¿Cuál es tu percepción de esto? Bueno, en este momento solamente podemos mirar las intenciones, ¿no? Porque hasta no hay ningún récord en el cual podemos llevarnos. Con respecto a la inmigración, para mí ese es un tema fascinante, Jaime. Si nos apartamos por un momento de la pasión diaria, ¿no? Desde nuestro punto de vista liberal, el ser humano tiene todo derecho a mejorar su vida. De acuerdo. Y mejorar su vida si puede implicar cruzar y caminar por una línea artificial. Es decir, que yo creo que tenemos todo ese derecho a mejorar nuestras vidas. Sí. No estar condenados a vivir en la ciudad o en el país donde nacimos. No, y yo creo que todas las personas pueden aceptar eso. Ahora bien, viene el conflicto con el derecho de la nación-estado que quiere proteger su frontera. Entonces, ahí viene ese conflicto. Yo creo que es importante clarificar que ese derecho de mejorar nuestras vidas, de buscar una mejoría que puede incluir cruzar una frontera, un movimiento libre, no necesariamente implica, yo no estoy abogando que eso nos da derechos en ese otro país o tenemos derecho a beneficios o a una ciudadanía o a un voto. Todo eso es completamente aparte del derecho natural de buscar una mejoría en nuestras vidas. Claro, se comprende. Y es complicado, ¿no? Porque por un lado uno quisiera que todos fuésemos ciudadanos del mundo y que si tú logras contribuir en una determinada sociedad, aprendes el idioma, eres útil a la economía, el país te absorbe, tú te asimilas a esa cultura, entonces te haces ciudadano de ese país. Eso sería lo ideal. Correcto. Pero luego está el prejuicio, y el prejuicio es, vienen los indios bárbaros del sur, no hablan nuestra lengua, nos están invadiendo, van a corromper nuestro país, hay que protegernos de ellos, hay que levantar un muro, ¿no? Bueno, ese nacionalismo, y estamos viendo un renacer de ese nacionalismo, de ese populismo, es problemático y es perjudicial para la nación. ¿Por qué? ¿Por qué la inmigración, aun si es indocumentada, puede ser buena, positiva? Bueno, porque si lo miramos desde un punto de vista de economía, en economía consideramos que hay tres factores: labor, capital y la tierra. La tierra no se puede mover, el capital se mueve libremente entre las naciones y eso ha sido gran parte del éxito de las economías internacionales.
Es importante. No solo el capital, pero ahora también muchos bienes y mercancías. Correcto. ¿Cuántos tratados de libre comercio hay? Entonces también es importante que la labor, que es uno de los 3 componentes clásicos en economía, se pueda mover con libertad a donde sea necesaria. Y trae prosperidad. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Y además, como es evidente, tú naciste en Cuba, yo nací en Perú, vivimos acá, tenemos la suerte de tener los papeles en regla. Pero los 11 millones o poco más de indocumentados, casi todos son trabajadores de buena fe, gente honorable, y hacen trabajos que ninguna otra gente haría, ¿no es cierto, José? Correcto, y trabajos necesarios para la economía de Estados Unidos. Por eso las fronteras artificiales, y yo creo que si lo enfocamos desde el punto de un derecho natural de las personas de buscar una mejoría en sus vidas, podemos entender esa parte, pero también yo creo que debemos aceptar que una nación tiene ciertos derechos. Sí. Y uno de esos, y obligaciones, ¿no? Que es proteger a sus ciudadanos, claro, de un peligro exterior y demás. Y también aceptar que ese derecho de cruzar una frontera no implica derecho a recibir beneficios automáticamente de esa otra nación. Hay que estar claro en esas dos cosas. Porque mucha gente viene con esa aspiración. Con esa aspiración. y eso no es lo que yo estoy hablando. El derecho de cruzar no implica que voy a recibir beneficios. Claro. Ahora, concretamente en el veto migratorio a estos 7 países predominantemente musulmanes, sobre todo Irán, que es el más populoso, ¿no? Pero también Irak, Siria, Libia, Yemen, Sudán y Somalia. Esos son los 7. La idea de Trump no es mala, que no entren terroristas. Ahora, prohibir a toda la nacionalidad, ¿no es un poco abusivo por ser indiscriminado? ¿No sería mejor ir caso por caso, individuo por individuo? Si hay una señora iraní que tiene 80 años y que quiere venir a ver a sus nietos en Los Ángeles, ¿es justo decirle no puedes entrar porque podría ser una terrorista? Bueno, pero como yo lo tengo entendido, era una pausa de 90 días. Es cierto, era solo temporal. Solamente temporal, hasta que pudiéramos desarrollar mecanismos que nos permitieran determinar eso. A mí me molesta un poco la decisión de la Corte porque, francamente, si lo pensamos desde el punto de vista de la separación de poderes, yo creo que el presidente está en todo su derecho a tomar una decisión, cualquiera que sea, basada en su obligación de proteger la seguridad nacional. Es casi su primera obligación. Es su primera obligación. Claro. Así que yo creo que el presidente tiene todo su derecho, si estamos de acuerdo con la orden o no, es independiente, pero que tiene su derecho a tomar ese tipo de decisiones que son prerrogativas del Poder Ejecutivo. Yo creo que esa es su prerrogativa como presidente y deberíamos aceptarlo. ¿Le tienes fe a Trump? ¿Le tienes simpatía? ¿Crees que va a ser un buen presidente a pesar de todo? No fue mi candidato, obviamente, y es una persona antipática. Es quizás la mejor calificación que yo puedo poner. No es una persona agradable, no es una persona que... Sin embargo, me dio alguna confianza el equipo que ha tratado de crear. Un equipo de personas de bastante talento, sin ninguna quizás otra motivación que tomar las mejores decisiones para el país. Sí, empresarios de éxito, hombres de negocio, gente con mucho dinero. Exacto, que ya no les interesa ganar. No son políticos profesionales. En lo absoluto. Exacto, gente que tiene un montón de dinero y que si está en política es para servir. Y hay algo que yo lo he pensado y me parece que es interesante. Los padres fundadores de Estados Unidos tenían una idea de un presidente que iba a ser simplemente un ciudadano común y corriente que venía, servía como presidente y se retiraba. Un ciudadano. A través de la historia hemos desarrollado casi una clase profesional de políticos. Sí. Entonces, me parece que nos choca este presidente de su manera que habla, de la manera que se expresa, no está pulido, no tiene esa sofisticación que estamos acostumbrados a los políticos. Sin embargo, esa era la visión de los padres fundadores, de un ciudadano que viniera a hacer ese trabajo. Tienes un punto, sí. Y yo creo que de alguna manera ha conectado con un segmento de la nación. Desde luego, y por eso lo eligieron, son más de 62 millones de personas. Antes de ir a la publicidad, ¿qué frente belicoso te preocupa más? ¿China, Irán o México?
el presidente chino no quiere hablar con Trump, no le contesta las llamadas telefónicas. Trump le ha tenido que mandar una carta manuscrita. Está molesto porque Trump habló con la presidenta de Taiwán. Correcto. Luego con Irán la cosa se está poniendo mal, ¿no? Y con México, evidentemente, la relación está también un poco caldeada, viciada. Bueno, desde un punto de vista de seguridad nacional, obviamente Irán es el más peligroso. China es un país muy interesado en los negocios. Yo tuve la oportunidad en mi carrera de viajar mucho a China y hacer muchos negocios con ellos. Los chinos les gusta el negocio y les gusta cobrar. Es decir, que ellos o sea que se van a entender. Se van a entender. Eso no me preocupa. Sí. Regresamos después de la pausa con José Acel. En 2 minutos estamos de vuelta, no se vayan, por favor. Conversando con don José Acel. Yo leo sin falta sus artículos en el Nuevo Herald. Es un brillante intelectual cubano-americano. José, ¿qué crees que debería hacer Trump con Cuba, tu país de origen? Bueno, de entrada me gustaría que no siguiera por el curso del presidente Obama, es decir, que pudiera parar todas esas actividades. ¿Obama hizo muchas concesiones? Bueno, concesiones unilaterales, es decir, que las concesiones del presidente Obama fueron a cambio de nada. Yo tuve la oportunidad de testificar en el Congreso en Washington sobre este tema. Y cuando estaban las negociaciones, y mi pregunta fue, bueno, ¿y qué le estamos pidiendo al gobierno de Cuba? No le pedimos absolutamente nada y no logramos absolutamente nada. Es decir, que yo creo que el presidente Trump, como él piensa que es un gran negociador, puede buscar la manera de obtener concesiones de parte del régimen cubano. Por ejemplo, ¿cuál? Libertad de prensa, por ejemplo, para mí sería libertad de Internet, acceso para los cubanos. Yo creo que si estamos de acuerdo de que la información es importante, no le podemos pedir al gobierno de Cuba que en este momento cambie su manera de gobierno, que se suicide ni nada por el estilo. Pero Internet libre, que cada cubano pueda tener Internet libre en su casa sería una revolución. Exacto, y yo creo que ese debe ser nuestro punto de partida, información. Estoy de acuerdo. Y eso ya tendría sus propias consecuencias. No les cuesta nada al gobierno cubano. Y televisión abierta, que puedas tener canales de cable, plataformas digitales y que los cubanos puedan asomarse al mundo de verdad. Correcto, todo lo que le permita al pueblo cubano tener mayor acceso a información. Pero que cedan algo, ¿no? Y eso es lo que deben ceder, y ese sería mi punto de partida para negociar con ese gobierno. Ahora, el cambio en el estatus de pies mojados, pies secos, o sea, ahora se deporta a todo el cubano que llega acá ilegalmente, eso no lo va a revertir Trump, ¿no? No creo, no creo. Esa era una política que yo creo que todos sabemos que necesitaba ser ajustada de alguna manera o de otra. ¿Y te pareció bien que la ajustaran, que la actualizaran? De la manera que lo hizo el presidente Obama, no. Fue muy dramático. Exenta de compasión, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos aumentar el número de visas de 20.000 a 40.000. Exacto. Y compensar de esa manera. Bueno, pero si a Irán le damos 35, o le dábamos 35.000 visas al año, a Irán, porque a Cuba no le pueden dar 40.000. 40.000, y de esa manera promovemos la inmigración legal ordenada. Así que hay maneras de hacerlo, y no de la manera que se dice. ¿No te parece que deberíamos hacer un poco como hace Canadá? No solo promover la inmigración legal, ordenada, pero sobre todo de las mentes más inteligentes. Bueno, o sea, tratar de que vengan los jóvenes cubanos, venezolanos, más inteligentes. Bueno, captar el talento. Sí. Y obviamente Cuba siempre se ha opuesto a ese tipo de brain capture, como ellos le dicen. Pero sí, buscar la manera de atraer talento hacia el país. Sí. ¿Qué podría hacer el presidente Trump respecto de Venezuela, que contribuye a la causa de la libertad tan menoscabada en ese país, José? Bueno, yo creo que podemos separar la retórica de las acciones. Yo creo que desde un punto de vista de acción hay poco que se puede hacer, pero sin embargo yo creo que el presidente de los Estados Unidos, ya sea en el caso de Cuba, como en el caso de Venezuela, como en otros casos, debe ser la persona que siempre, en todo momento, en toda oportunidad, se exprese a favor de la libertad. Que sea el defensor mayor de las libertades individuales. Claro. Y yo creo que ya de por sí, si hacemos ese papel
constantemente de defender las libertades, eso sería un gran adelante. Claro, nadie le pide a Trump que entre en Venezuela como entró Bush papá a Panamá y capturó a Noriega. Nadie le pide tanto. Pero, por ejemplo, ¿te gustaría que recibiera en la Casa Blanca a Lilian Tintori? Sí, o a Enrique Capriles. O sea, que sea muy claro en apoyar a la oposición democrática. Sin duda. Y esa ha sido siempre la crítica mía con el presidente Obama, que fue una política que abrazó al opresor y no al oprimido. Correcto. Y yo creo que la política de los Estados Unidos en este respecto debe ser una política siempre de abrazar al oprimido y nunca de abrazar al opresor. Sí. ¿Debería la inteligencia de Estados Unidos, la CIA, conspirar en Venezuela? Yo digo que sí. Sí, yo soy fanático de los trabajos encubiertos de inteligencia. Funcionan y son preferibles a otras opciones militares o bélicas que podamos tener. Es decir, que yo creo en ese tipo de función. Le funciona muy bien a Israel, por ejemplo. Le funciona muy bien a la Mossad. Funcionó, fíjate, el año 2000... Fujimori cayó porque la secretaria de Montesinos se robó un video y lo hicieron llegar a un canal opositor, y ese fue un trabajo de inteligencia de la CIA. Yo tuve la oportunidad verano pasado de llevar al doctor Oscar Elías Bisset a Israel, y tuvimos la oportunidad de reunirnos con los servicios de inteligencia. Es fascinante la capacidad de inteligencia que ellos tienen, cómo la controlan, y lo que les permite defender a Israel desde ese punto de vista. Pero Obama con Maduro no hacía nada, se hacía la foto y lo abrazaba. Exacto. Y no hacer esa diferencia de distinguir entre quién es el opresor y quién es el oprimido. Nuestra política siempre, yo repito, siempre debe ser abrazar al oprimido y nunca abrazar al opresor. ¿Venezuela es una dictadura? Sin duda ninguna. ¿Qué crees que deberían hacer los ciudadanos venezolanos que quieren volver a la democracia? ¿De qué manera podrían ellos propiciar ese cambio? Estratégicamente, simplemente nunca abandonar la lucha y seguir buscando la manera. Pero déjame volver un momentico a una pregunta anterior que tú me haces sobre qué pudiera hacer el presidente Trump. Yo escribí un artículo sobre esto. Yo creo que existe una oportunidad única en América Latina para esta administración, una oportunidad que no ha existido por 60 años. ¿Cuál es? Bueno, de establecer los valores de la libertad y del pensamiento liberal clásico. Y digo que es única porque la muerte de Fidel Castro ha dejado a la izquierda latinoamericana huérfana. Sí, viuda. Por lo menos huérfana. Sí. Hay dos cosas. Los sistemas de planeamiento central, económicos, de ese tipo de economía de orden y mando, han fracasado totalmente. Han fracasado en Cuba, han fracasado en Venezuela, fracasaron en la antigua Unión Soviética. Y Latinoamérica ha perdido su líder de la izquierda. Es decir, que y no hay nadie que lo esté reemplazando en este momento. ¿Qué va a ser Maduro? No creo que es posible. Entonces, existe una oportunidad que no ha existido en 60 años, de que no hay un líder intelectual en la izquierda. Si los Estados Unidos se enfoca correctamente y de alguna manera busca cómo expresar los valores democráticos y de una economía de mercado libre en América Latina, yo creo que puede avanzar donde fracasó la Alianza para el Progreso, donde fracasó la Organización de Cuenca del Caribe, donde han fracasado todos los proyectos norteamericanos. Es una idea muy brillante. Ahora, si Estados Unidos quiere fundar un arquetipo, una luz, digamos, ¿no? Que ilumine a la región, no sé si construir un muro en la frontera con México ayuda a esa causa. Me da la impresión de que los latinoamericanos hacen causa común con los mexicanos y sienten que ese muro es un agravio. Sí, pero hay cierta hipocresía en todo esto. Como sabemos, México tiene un muro en su frontera con Guatemala. Es decir, que hay una gran hipocresía en nuestros países en este sentido. Y te repito, ahí es donde está el dilema. ¿Cómo una nación-estado protege sus intereses de seguridad y a la misma vez defiende los derechos de las personas? El año pasado, México deportó más centroamericanos que Estados Unidos. Correcto.
O sea que sí hay una hipocresía, ¿eh? Exacto. Y si los cubanos balseros llegan a México, no les dicen bienvenidos a la libertad, acá tienen su residencia. Les dan una paliza y los devuelven. Así. No, y existe, por ejemplo, yo he visto comentarios, he oído comentarios del Papa, y si miramos, por ejemplo, el Vaticano está cerrado completamente. Es una fortaleza murallada. Entonces, hablar de cerca es un poquitico problemático. Gracias por venir al programa. Un placer, Jaime. Yo te respeto y te admiro mucho. Saludos a Lili. Y suerte en las vacaciones en Montana. Este es un hombre que sabe vivir la vida. Gracias por venir. Gracias. Regresamos después de la pausa.